Saber la hora es algo muy importante. Nos organizamos alrededor del tiempo y dependemos de él. Y conocerla es algo muy fácil en la actualidad, ya que la encontramos en todos lados, en la pantalla del celular, en el tablero del auto, en la televisión. Pero conocer el tiempo no siempre fue tan simple. A continuación, veremos cómo ha evolucionado el reloj. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que la evolución del reloj no es lineal. Un reloj no reemplazaba a otro. Cuando se descubrió un posible sistema de control, se lo perfeccionaba hasta su mejor versión. Es por esto que hasta hoy en día, una variedad de relojes conviven en armonía. El primer reloj de la historia fue el reloj de sol. Las antiguas civilizaciones medían el paso del tiempo a través del transcurso del día y de los ciclos lunares. Por eso, aproximadamente 3000 años antes de Cristo se inventó el reloj de sol, o cuadrante solar, utilizado primero por los egipcios y chinos. Su funcionamiento se basa en la sombra que un gnomón, o puntero triangular, arroja sobre una escala marcada en la superficie del reloj para indicar la posición del sol. El segundo reloj de la historia fue el reloj de agua o clepsidra. Es un recipiente que se llenaba de agua, la cual era evacuada por un pequeño orificio y su flujo se medía a través de marcas en su interior que señalaban el paso del tiempo. Para el siglo VIII aparece el reloj de arena. Se cree que fue un monje llamado Liutprando el que lo presentó para hacer uso del mismo en la catedral de Chartres en Francia. Aún en la actualidad se utiliza estos relojes, por ejemplo en juegos de mesa o como piezas de arte. Para el año 1300 aparece el reloj mecánico. En los monasterios se inventaron estos relojes para ayudar a los monjes a medir tiempos de forma precisa para sus rezos. En sus inicios, estos relojes mecánicos se activaban mediante pesos colgados de cilindros y palancas, y luego se utilizaron manecillas que avanzaban lentamente por la acción de engranajes. En 1657 se inventó el reloj péndulo por el matemático holandés Christian Huygens y consiste en un mecanismo donde el movimiento oscilante de un péndulo activa los engranajes internos que hacen girar las manecillas del reloj. A partir de este surgió un nuevo estándar en la precisión de los relojes. En los años siguientes hubo varias ideas e intentos para convertir el reloj mecánico o el reloj de péndulo en reloj eléctrico. Alexander Bain propuso varias ideas, pero fue en 1815 cuando el italiano Rami hizo el primer reloj electroestático. Ya en 1841 Matthias Heep inventó el reloj con escape Heep, en el que incorporó un electroimán debajo del péndulo y un motor de su autoría. Y en 1856 Louis Breguet fue el primer inventor del reloj eléctrico. En este mismo siglo se descubrió el muelle de tracción, lo que permitió sustituir el péndulo por la transmisión y el volante para marcar el ritmo y así reducir el tamaño de los relojes. Es así como surge el reloj de bolsillo y, más adelante, el reloj de pulsera. Es en el siglo XX cuando el reloj comienza a tener mayor precisión. En 1921 nace el reloj Short, que es un reloj de péndulo electromecánico y se caracterizaba por marcar con mayor precisión el tiempo. Pero en 1930 nace el reloj cuarzo, revolucionándolo todo. El cuarzo es un mineral que en el reloj regula y estabiliza la frecuencia para dar medida al tiempo. Es aquí, en este modelo, donde se incorpora también la pila o la batería. Y es a partir de este momento en que el reloj empieza una evolución de manera vertiginosa. En 1949 es creado el reloj atómico por físicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Su funcionamiento se basa en el cálculo del tiempo que duran los cambios de energía en los átomos. Es usado por la comunidad científica que necesita medir fenómenos en millonésimas de segundo. Es el más exacto de todos los relojes que existen hasta ahora. En los años siguientes,
a partir de 1960, se da el paso del reloj eléctrico al electrónico. Nace en 1970 el reloj digital. Tenía una pantalla oscura con puntos LED que se encendían e indicaban la hora al oprimir un botón. Comenzó a ser comercializado por las empresas estadounidenses Hamilton, pero pronto los chinos tomaron la delantera y empezaron a producir relojes digitales con otras aplicaciones como cronómetros y calculadora. Luego, en el año 2000, nace el reloj inteligente o smartwatch. En sus inicios contaba con un sistema Linux, memoria RAM y Bluetooth. Y a partir de ahí han evolucionado e incorporado funciones más complejas y hoy son muy pequeñas computadoras capaces de navegar por Internet, realizar llamadas, entre otras cosas.